El secreto de Spinoza para dominar tus emociones. Hay días en los que todo parece salirse de control. Pequeñas cosas irritan más de lo normal. Una palabra fuera de lugar arruina el humor, y basta un contratiempo para sentir que el día está perdido. Parece que las emociones tienen voluntad propia, dictan el ritmo de la vida, influyen en las decisiones e incluso cambian la forma en que vemos el mundo. Pero, ¿y si no tuviera que ser así? ¿Y si fuera posible elegir cómo reaccionar en lugar de ser arrastrado por lo que se siente? El problema no es sentir, sino ser controlado por lo que se siente. Spinoza vio este dilema hace siglos. Se dio cuenta de que la mayoría de las personas no vive, solo reacciona. Son llevadas de un lado a otro por emociones descontroladas, como hojas al viento. Una crítica inesperada, una frustración en el trabajo, un problema que surge de la nada. Todo esto puede definir el humor del día, como si la felicidad estuviera siempre en manos de factores externos. Pero, ¿tiene que ser así? La filosofía nos enseña que hay un camino diferente. La verdad es que nadie enseña a lidiar con las emociones. Desde pequeños, lo que se aprende es que algunas deben esconderse, otras ignorarse. Sentir rabia está mal, mostrar tristeza es una debilidad, hablar sobre el miedo es incómodo. ¿El resultado? Personas que no comprenden lo que sienten, que intentan reprimir lo que es natural. Cuando se dan cuenta, están atrapadas en sentimientos cuyo origen ni siquiera comprenden. La gran cuestión no es evitar las emociones, sino aprender a transformarlas. Si fuera posible ver las emociones como si fueran personajes dentro de la mente, ¿quién estaría al mando? ¿El miedo, reteniendo siempre las decisiones? ¿La rabia, empujando hacia respuestas impulsivas? ¿O la tristeza, tomando el control en los momentos difíciles? Lo que Spinoza propuso no fue eliminar esas emociones, sino comprender que algunas nos debilitan, mientras que otras pueden ser usadas a nuestro favor. Quien aprende a dirigir lo que siente, aprende a dominar su propia vida. La clave para este cambio no está en la fuerza de voluntad. Intentar simplemente no sentir es como tratar de apagar un incendio soplando. Es inútil. Spinoza creía que una emoción solo puede ser vencida por otra más fuerte. Si la ansiedad paraliza, ¿qué se puede cultivar para sustituirla? Si la rabia ciega, ¿qué otro sentimiento puede tomar su lugar? Esta es el arte de la transformación emocional, un camino que muchos ignoran y que pocos dominan. Es difícil ver todo esto mientras se está en medio de la tormenta. Cuando una emoción toma el control, parece imposible pensar con claridad. Pero entender lo que sucede en este proceso es el primer paso para salir de ese ciclo. No se trata de ignorar lo que se siente, sino de saber qué hacer con ello. Y, sobre todo, saber cómo dirigir las emociones hacia algo que fortalezca en lugar de debilitar. El problema no está en sentir. El problema está en ser dominado. La filosofía enseña que hay una diferencia entre ser arrastrado por las emociones y saber utilizarlas. Spinoza diferenciaba las pasiones que nos controlan de aquellas que podemos dirigir. Pero, ¿cómo ocurre este cambio? ¿Qué separa a quien es prisionero de lo que siente de quien usa sus propias emociones como combustible? Para entender esto, es necesario profundizar en el problema de las pasiones. Después de todo, ¿por qué algunas emociones son tan intensas y parecen tomar el control? ¿Y cómo sería posible cambiar el juego? El problema de las pasiones. ¿Qué es mejor, actuar con claridad o reaccionar sin pensar? ¿Tener control sobre las emociones o ser arrastrado por ellas sin elección? La mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que está siendo conducida por sus propios sentimientos hasta que es demasiado tarde. Cuando el miedo paraliza, la rabia ciega o la tristeza consume, la sensación es que no hay salida. Pero, ¿realmente no existe otra opción? Spinoza creía que hay una diferencia esencial entre sentir y ser esclavo de lo que se siente. No todas las emociones son un problema. Algunas impulsan hacia adelante, fortalecen y dan claridad. Otras, en cambio, dominan sin permiso, como si tomaran el control de la mente y dejaran poco espacio para el razonamiento. Spinoza llamaba a estas emociones descontroladas pasiones pasivas. Son ellas las que hacen que alguien explote de rabia, renuncie por miedo o se pierda en la tristeza. Cuando estas pasiones toman el mando, las decisiones dejan de ser conscientes y se convierten en meras reacciones. Uno de los ejemplos más comunes es el miedo. Es un mecanismo de defensa, pero ¿cuántas veces ha impedido dar un paso importante? El miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. La mayoría de las personas no fracasa porque lo intentó y no lo logró, sino porque nunca lo intentó. Spinoza explicaría que, en este caso, el miedo está gobernando la vida. Y siempre que una emoción domina sin cuestionamiento, la libertad desaparece.
La rabia sigue el mismo camino. En el momento en que aparece, parece dar poder, pero la mayoría de las veces solo deja un rastro de arrepentimiento. ¿Quién no ha dicho algo en un momento de furia y luego ha querido retroceder? ¿Quién no ha tomado una decisión impulsiva que trajo más problemas que soluciones? Spinoza decía que la rabia ciega porque hace que todo parezca personal, cuando en realidad no siempre lo es. Y mientras la rabia sea dueña de las acciones, la claridad nunca existirá. Pero, ¿qué tienen en común todas estas pasiones? Que quitan el control. La persona siente que no tiene elección, solo reacciona. El problema no es sentir miedo, rabia o tristeza, sino dejar que esas emociones tomen las decisiones. Cuando alguien es dominado por ellas, la vida deja de estar guiada por elecciones y se convierte en una simple sucesión de reacciones. Y cuanto menos libre se siente alguien, más atrapado queda dentro de su propio sufrimiento. El impacto de esto va mucho más allá del individuo. Todo el mundo parece estar diseñado para alimentar estas pasiones. El miedo se usa para manipular, la rabia se fomenta para dividir, la tristeza se explota para vender promesas de felicidad instantánea. Mientras las personas no aprendan a manejar sus emociones, siempre habrá algo o alguien dispuesto a controlarlas. Y este es un juego que se repite desde hace siglos. Pero si es tan fácil caer en este ciclo, ¿cómo salir de él? Spinoza creía que las pasiones pasivas podían transformarse en emociones activas. Esto significa que no es necesario eliminar el miedo, la rabia o la tristeza, sino aprender a utilizarlos de manera diferente. El miedo puede convertirse en prudencia, la rabia puede transformarse en determinación, la tristeza puede llevar a la reflexión y al crecimiento. El secreto está en dirigir las emociones en lugar de ser arrastrado por ellas. Este cambio, sin embargo, no ocurre por pura fuerza de voluntad. Intentar no sentir solo genera más frustración. La solución de Spinoza sigue otro camino. No se vence una emoción con resistencia, sino con otra emoción más fuerte. Y esto solo es posible a través del conocimiento. El entendimiento profundo de las propias emociones es lo que permite transformarlas en algo útil. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Y cómo usar este conocimiento para ganar poder sobre uno mismo? La clave, el conocimiento como poder. Si fuera posible elegir entre ser arrastrado por las emociones o guiarlas con claridad, ¿qué camino sería más inteligente? Spinoza tenía una respuesta sencilla. Nadie vence una emoción solo con fuerza de voluntad. Intentar controlar el miedo o la rabia directamente es como tratar de sostener arena con las manos. Cuanto más se aprieta, más se escapa. Pero si no es posible combatirlas directamente, ¿cómo salir del dominio de las pasiones? La respuesta de Spinoza es tan profunda como práctica. No se elimina una emoción, se sustituye por otra aún más fuerte. ¿Y qué da esa fuerza? El conocimiento. La ignorancia es el terreno fértil de las emociones destructivas. El miedo crece donde no hay entendimiento. La rabia florece donde hay desinformación. La tristeza se expande cuando no hay claridad. Spinoza creía que, cuanto más nos comprendemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, menos prisioneros somos de las emociones que nos limitan. Piensa en alguien que tiene miedo de hablar en público. Ese miedo puede parecer insuperable, pero con el conocimiento adecuado, técnicas, práctica, comprensión del propio nerviosismo pierde su fuerza. No desaparece, pero deja de ser una barrera infranqueable. La mente necesita algo más fuerte a lo que aferrarse. Si el miedo domina, hay que cultivar el coraje. Si la rabia consume, la paciencia debe desarrollarse. Pero estas emociones no surgen de la nada. Nacen del entendimiento. El conocimiento genera nuevas formas de sentir y percibir la vida. Quien comprende su propia rabia, por ejemplo, descubre que casi siempre nace de la frustración. Quien entiende el miedo, se da cuenta de que se alimenta de lo desconocido. Quien entiende la tristeza, ve que, muchas veces, es un llamado interno al cambio. Aquí es donde el desarrollo personal se vuelve esencial. Crecer intelectualmente no significa solo acumular información, sino transformar esa información en sabiduría emocional. Un ejemplo de esto se puede ver en las relaciones humanas. Cuando alguien actúa de manera hostil, la reacción natural es ofenderse o responder con la misma moneda. Pero, ¿y si, en lugar de eso, fuera posible comprender que esa actitud puede provenir de la inseguridad, del miedo o de un problema interno de la otra persona? Este simple conocimiento ya cambia completamente la forma de reaccionar. Imagina una situación. Alguien recibe una crítica dura en el trabajo y de inmediato siente rabia. El instinto es responder, justificarse, quizá incluso atacar de vuelta. Pero, ¿y si esa rabia fuera sustituida por curiosidad? ¿Y si,
En lugar de reaccionar automáticamente, la persona decidiera analizar: ¿por qué esta crítica me molestó tanto? ¿Hay algo de verdad en lo que se dijo? Y sí, en lugar de responder en caliente, usara esta crítica para mejorar. Este pequeño cambio de perspectiva puede transformar un conflicto en aprendizaje. Spinoza no veía el conocimiento como algo abstracto. Creía que era una herramienta de liberación. Cuando surge una emoción negativa, no es necesario combatirla, sino investigarla. ¿Qué hay detrás de este miedo? ¿Cuál es el origen de esta inseguridad? ¿Qué es exactamente lo que me irritó en esta situación? Este ejercicio de observación transforma lo que antes parecía un sentimiento incontrolable en algo comprensible. Y lo que se comprende, se domina. Si lo analizamos bien, todas las malas decisiones provienen de la falta de entendimiento. ¿Cuántas veces la impulsividad ha hecho que alguien actúe sin pensar? ¿Cuántas decisiones equivocadas se han tomado basadas en suposiciones erróneas? El conocimiento da la capacidad de ver más allá de la primera reacción. Permite elegir en lugar de simplemente reaccionar. Es lo que diferencia a quien es arrastrado por sus emociones de quien sabe utilizarlas como un impulso para crecer. Pero esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. El cerebro humano está programado para reaccionar rápidamente a los estímulos porque, en la prehistoria, esto era una cuestión de supervivencia. El problema es que hoy, la mayoría de las veces, esa respuesta automática nos perjudica más de lo que nos ayuda. Por eso el conocimiento no es solo una herramienta, sino un entrenamiento. Cuanto más se aprende a observar las emociones, más natural se vuelve dirigirlas. Hay un detalle importante: el conocimiento no solo proviene de la reflexión, sino también de la práctica. No sirve de nada entender racionalmente que el miedo a fracasar es irracional si, en la práctica, sigue impidiendo actuar. No basta con saber que la rabia debe controlarse si, en el día a día, las explosiones siguen ocurriendo. El verdadero conocimiento solo se manifiesta cuando se pone a prueba. Por eso el aprendizaje real exige experiencias. Cuantas más situaciones enfrentamos, más fuertes nos volvemos emocionalmente. Y aquí está la pregunta fundamental: ¿cómo fortalecer emociones positivas para sustituir las negativas? Spinoza creía que algunas emociones nos debilitan, mientras que otras aumentan nuestra potencia de actuar. Y es esa potencia la que define cuán libres somos. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo encontrar emociones que fortalezcan y usarlas para transformar nuestra forma de vivir? La alegría como motor del cambio. Si fuera posible elegir entre una vida movida por la tensión o guiada por la ligereza, ¿cuál sería más productiva? Spinoza tenía una respuesta clara: la verdadera transformación ocurre cuando nos acercamos a aquello que fortalece nuestra existencia. Él creía que la alegría no era solo un sentimiento pasajero, sino una señal de que estamos en el camino correcto. A diferencia del placer inmediato, que puede ser engañoso, la alegría genuina proviene de la expansión de la potencia de actuar. Y eso lo cambia todo. La mayoría de las personas vive en un estado constante de preocupación, ansiedad y culpa. Se mueven más por el miedo a equivocarse que por el deseo de crecer. ¿Cuántas veces se elige un camino no porque tenga sentido, sino porque parece más seguro? ¿Cuántas decisiones se toman solo para evitar el dolor y no para alcanzar algo más grande? Pero, ¿y si, en lugar de huir del sufrimiento, empezáramos a perseguir aquello que nos fortalece? Spinoza decía que debemos buscar lo que aumenta nuestra energía vital, porque cuanto más fuertes nos sentimos, menos vulnerables somos a las emociones destructivas. En otras palabras, en lugar de luchar contra lo que nos debilita, debemos invertir en lo que nos impulsa. Pero, ¿cómo saber qué fortalece y qué debilita? El cuerpo da señales todo el tiempo. Cuando una acción, una conversación o un pensamiento generan una sensación de expansión, como si algo dentro de nosotros estuviera creciendo, es una indicación de que estamos en el camino correcto. Por otro lado, cuando sentimos peso, agotamiento emocional, desánimo constante, es probable que estemos invirtiendo energía en el lugar equivocado. Spinoza creía que la alegría auténtica surge de la armonía entre la razón y las emociones, un equilibrio que pocos logran porque han sido enseñados a desconfiar de lo que sienten. Piensa en el trabajo, por ejemplo. Muchas personas ven sus actividades diarias como una carga, algo que debe soportarse para asegurar el sustento. Pasan los días esperando el fin de semana, las vacaciones o cualquier oportunidad de escapar de la rutina. Pero hay quienes encuentran satisfacción en lo que hacen, no porque el trabajo siempre sea placentero, sino porque sienten que están creciendo, aprendiendo, contribuyendo. La diferencia no está en la actividad en sí, sino en la relación que se tiene con ella. La pregunta que haría Spinoza sería:
¿Tu trabajo expande tu potencia de actuar o solo la consume? Esta lógica también se aplica a las relaciones. Algunas personas parecen absorber energía, hacen que el ambiente se sienta pesado, generan conflictos innecesarios. Otras, en cambio, traen claridad, estimulan conversaciones productivas y hacen que los momentos compartidos sean enriquecedores. La filosofía nos enseña que debemos elegir mejor dónde invertimos nuestra energía. No porque debamos evitar dificultades, sino porque necesitamos aprender a distinguir entre desafíos que nos hacen crecer y obstáculos que solo nos desgastan. Ahora, piensa en lo siguiente: ¿cuándo fue la última vez que sentiste verdadera alegría? No esa alegría pasajera que viene de un momento de placer inmediato, sino aquella que trae un sentido de propósito, que hace que la vida se sienta más plena. Este tipo de alegría no surge de la nada. Nace cuando vivimos en coherencia con nuestros valores, cuando sentimos que estamos construyendo algo significativo, cuando nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos. Spinoza veía la alegría como una brújula. Siempre que está presente, es porque estamos alineados con aquello que fortalece nuestra esencia. Pero cuando nos sentimos agotados, exhaustos, perdidos, es una señal de que estamos invirtiendo energía en el lugar equivocado. Nos enseña que no basta con querer una vida mejor. Es necesario elegir conscientemente las emociones que cultivamos. Lo que haces en tu día a día fortalece o debilita tu existencia. La alegría, para Spinoza, no era una emoción superficial, sino un indicador de libertad. Quien vive de manera mecánica, simplemente reaccionando a los problemas, difícilmente experimenta esta alegría verdadera. Pero quien aprende a transformar sus emociones y dirigirlas hacia algo más grande encuentra un tipo de satisfacción que no depende de las circunstancias externas. Y esa satisfacción se traduce en mayor claridad, más energía y más capacidad de actuar en el mundo con autonomía. Por eso, Spinoza nos invita a hacer una elección consciente, seguir siendo prisioneros de las emociones que debilitan o aprender a cultivar aquellas que fortalecen. Pero, ¿cómo convertir esta teoría en algo práctico? ¿Cómo conectar con emociones que impulsan y usarlas como un motor para el crecimiento? Para ello, es necesario aprender a transformar las emociones negativas en emociones que amplíen nuestra potencia de actuar. Y esa es la próxima gran clave de la libertad emocional. Transformar las emociones para ser libre. Si fuera posible cambiar la tristeza por claridad, la rabia por determinación y el miedo por confianza, ¿quién no elegiría ese camino? El problema es que la mayoría de las personas no sabe que esta transformación es posible. Creen que las emociones simplemente ocurren, como si fueran fuerzas externas incontrolables. Pero Spinoza tenía una visión diferente. Él afirmaba que las emociones pueden educarse, redirigirse e incluso sustituirse. El secreto de la libertad emocional no está en reprimir lo que sentimos, sino en aprender a transformar las emociones que nos debilitan en fuerzas que nos impulsan. El primer paso para esta transformación es comprender que ninguna emoción surge de la nada. Siempre tienen una causa. La rabia no aparece sin motivo. Nace de la frustración, de la sensación de injusticia o de la impotencia. El miedo no surge sin razón. Se alimenta de la incertidumbre, la falta de preparación o el exceso de preocupaciones. La tristeza tampoco es aleatoria. Muchas veces es un reflejo de deseos no cumplidos, expectativas rotas o la falta de sentido en lo que hacemos. Si logramos identificar la raíz de la emoción, podemos cambiarla. Piensa en la rabia. Cuando alguien se siente injustamente tratado, el instinto natural es reaccionar impulsivamente. Pero, ¿y si en lugar de eso la rabia se usara como combustible para actuar con inteligencia? En vez de explotar y dañar una relación o perder una oportunidad, sería posible canalizarla para buscar soluciones, fortalecer límites y desarrollar autocontrol. La rabia mal dirigida destruye, pero bien utilizada puede ser un impulso poderoso para corregir injusticias y generar cambios positivos. Lo mismo sucede con el miedo. Puede paralizar, impedir tomar decisiones y hacer que la persona se quede atrapada en su zona de confort. Pero cuando se transforma, el miedo se convierte en prudencia. Deja de ser un obstáculo y se convierte en una alerta estratégica. En lugar de impedir la acción, ayuda a actuar con inteligencia. El miedo que antes frenaba puede convertirse en un guía, siempre que se comprenda y se utilice correctamente. Spinoza enseñaba que esta transformación no ocurre simplemente porque uno lo desee. Cambiar la relación con las emociones requiere práctica. Un ejercicio práctico para iniciar este cambio es simple. Cada vez que surja una emoción negativa, en lugar de reaccionar automáticamente, pregúntate, ¿qué me está intentando mostrar esta emoción? ¿Cómo puedo usarla a mi favor?
Este cambio de perspectiva ya es un primer paso para tomar el control de lo que sentimos. Otra técnica poderosa es la sustitución emocional. Si la mente está dominada por la preocupación, no basta con intentar ignorarla. Es necesario llenarla con algo más fuerte. Spinoza afirmaba que una emoción no puede eliminarse por mero esfuerzo de voluntad, pero sí puede ser desplazada por otra más poderosa. Si la preocupación domina, hay que construir confianza. Si la inseguridad bloquea, hay que cultivar coraje. Esta sustitución emocional ocurre a través del conocimiento y la práctica. ¿Y tú? ¿Por qué te gustaría poder dominar tus emociones? ¿Por qué situaciones complicadas has pasado por no poder controlarlas? Por eso, desarrollar nuevas emociones es como entrenar un músculo. Al principio puede parecer difícil, pero con el tiempo, los patrones antiguos de reacción comienzan a debilitarse y se forman nuevos hábitos emocionales. El secreto no es luchar contra las emociones negativas, sino fortalecer las positivas. Cuantas más emociones fortalecedoras se cultivan, menos espacio queda para aquellas que debilitan. ¿Y qué sucede cuando esta transformación se convierte en parte de la vida? Las emociones dejan de ser enemigas y se convierten en aliadas. El miedo se transforma en prudencia, la rabia en determinación, la tristeza en claridad. Y en lugar de confusión emocional, surge algo que pocos experimentan, la libertad interior. Pero, ¿cómo consolidar este aprendizaje y hacer que se convierta en un estilo de vida? La respuesta está en la visión final de Spinoza sobre lo que realmente significa ser libre. La mayoría de las personas cree que la libertad significa poder hacer lo que quieran, cuando quieran. Pero Spinoza veía la libertad de una manera mucho más profunda. Decía que un individuo solo es verdaderamente libre cuando no es esclavo de sus propias emociones. Piensa en esto por un momento. ¿De qué sirve tener todas las opciones del mundo si, en la práctica, sigues siendo prisionero de los mismos miedos, inseguridades e impulsos? Si cada decisión sigue estando determinada por sentimientos que no controlas, ¿realmente hay libertad? La verdadera libertad emocional, según Spinoza, no está en eliminar las emociones, sino en comprenderlas y dirigirlas de manera consciente. Cuando alguien aprende a usar el miedo como prudencia, la rabia como fuerza y la tristeza como reflexión, esas emociones dejan de ser barreras y se convierten en herramientas. Quien alcanza este nivel de comprensión deja de reaccionar automáticamente ante el mundo y empieza a actuar de forma intencional, eligiendo cómo responder a cada situación. Muchas veces buscamos maneras de dominar nuestras emociones, y Spinoza nos enseña que comprender nuestros sentimientos es el primer paso para tener control sobre ellos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar de dónde vienen esas emociones? Es posible que algunas de ellas tengan raíces más profundas, formadas en la infancia. Si nuestras primeras experiencias de vida moldean tanto quiénes somos, también influyen en nuestros comportamientos e incluso en nuestras adicciones en la adultez. Si esta pregunta te ha intrigado, he dejado en la pantalla final un vídeo donde exploramos cómo una infancia traumática puede impactar nuestras emociones y hasta llevarnos a adicciones en la vida adulta. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.